Universidad Católica Andrés Bello para llevar a cabo el conversatorio sobre las claves de la argumentación por Anthony Weston. Para empezar, debemos tener en cuenta que argumentar es ofrecer un conjunto de pruebas o de razones en apoyo de una conclusión, pero para argumentar de manera correcta es factible guiarnos de ciertas reglas, de las cuales el señor Miguel Saladini nos va a hablar un poco. Bueno, referente a lo que es la composición de un argumento corto, tenemos varias reglas que debemos seguir. La primera es determinar lo que es una premisa y después la conclusión. Esto se plantea preguntándonos qué es lo que queremos probar y cómo queremos llegar a esa conclusión. En segundo lugar, tenemos que debemos presentar ideas en un orden natural. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que debemos crear un hilo que conecte la premisa con la conclusión. ¿Cómo logramos esto? Usando conectores que entrelacen las ideas, partir siempre desde las premisas para luego continuar con las conclusiones. No se debe decir primero la conclusión para luego impartir con las premisas porque tiende a la confusión, y reordenar nuestro argumento de tal modo que encontremos la manera perfecta en la cual llevar nuestro mensaje. Otra de las reglas sería partir de premisas fiables. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos comprobar que nuestras premisas sean verídicas. Debemos asegurarnos que las premisas estén muy bien explicadas y todo con el fin de poder asegurar que la información que le estamos dando al oyente sea confiable. Otro de los puntos que debemos tener en consideración es ser concreto y conciso. Cualquier argumento bien establecido tiene que ser directo, preciso, usando términos y palabras adecuadas que no lleven a la confusión ni a divagación. Y por último, debemos evitar usar un lenguaje emotivo. ¿Qué es un lenguaje emotivo? Pues es aquel que influye en los sentimientos del oyente. Partiendo de lo que nos habla Miguel, podemos también hablar un poco sobre lo que son los argumentos mediante ejemplos. Ok, según Anthony Weston, estos argumentos ofrecen uno o más ejemplos en apoyo a una generalización. Uno de los requisitos importantes es que todos los ejemplos sean ciertos. Estos tienen contraejemplos que se usan para comprobar las generalizaciones y se necesita información de trasfondo. Muy bien, además de eso, la señorita Estefanía nos va a hablar un poco de los argumentos por analogía y de autoridad. ¿De qué consisten estos? Los argumentos por analogía, según Anthony Weston, apoyan a una generalización, pasando de un caso a un ejemplo más específico. Estos ayudan a persuadir, a concientizar a una persona o a un grupo. Por ejemplo, si la gente mantiene su casa limpia y cada cierto tiempo la arregla, ¿por qué en la calle no ponen la basura en su lugar? Quiero hacer un inciso, y es que en cuanto a los argumentos de analogía, hacen una excepción a la regla de utilizar varios ejemplos, ya que como es una analogía, se tiene que utilizar un ejemplo específico a otro ejemplo para hacer una especie de comparación. En cuanto a los de autoridad, señorita Estefanía, ¿qué nos puede comentar? Según Anthony Weston, hay que a veces confiar un poco en la veracidad del que lo está diciendo, pero lo ideal es que esta persona sepa sobre el tema, lo maneje, o cite por experiencia propia lo que esté transmitiendo. Claro, siempre es importante, si vamos a utilizar un argumento de autoridad, utilizar uno de una persona que sea especialista en el tema. Pero bueno, otro tipo de argumentos que también es interesante son los argumentos acerca de las causas. Señorita Corina, ¿qué puede hablarnos sobre eso? Ok, a veces necesitamos qué o quién es la causa de algo para saber si lo podemos felicitar o culpar. Un ejemplo, el frío provoca resfriado, la vitamina C las previene. Una de las características más importantes de estos argumentos sería: los hechos correlacionados no están necesariamente relacionados, y esto significa que el mundo está lleno de muchas casualidades. Partiendo de lo que dice la señorita Corina, me gustaría agregar o facilitar que este argumento nos puede ayudar un poco a comprender el mundo. Creo que eso es lo que más me queda claro de este tipo de argumentos. Es verdad, eso lo dice. Pues bueno, en cuanto a los argumentos deductivos, señorita Corina. Ok, según Anthony Weston, los argumentos deductivos son el tipo de argumentos que si sus premisas son ciertas, la conclusión tiene que ser cierta también. Okay. Estos argumentos se denominan argumentos válidos. Uno de los ejemplos podría ser: el equipo que gane 4 juegos en la serie saldrá campeón. Los gaticos ganaron 4 juegos, por lo tanto saldrán campeones. Aquí se puede ver que sus premisas son ciertas y la conclusión también. Una de las características más resaltantes de este argumento es el modus tollens, que es el modo de quitar. Un ejemplo:
Si el perro no hubiera conocido bien al visitante, entonces no hubiera ladrado. El perro no ladró, por lo tanto, el perro conocía bien al visitante. Vamos a hablar ahora sobre los ensayos, ya que estos suelen estar basados en argumentos que son cortos y se vinculan mediante una construcción extensa. De esto nos puede hablar un poco el señor Miguel Sabalini. Bueno, la composición de un ensayo mediante argumentos, según Anthony Weston, bueno, empecemos a decir que es un ensayo mediante argumentos, es simplemente muchos argumentos entrelazados y desglosados, explicados para llevarlos a un oyente. Esto tiene una serie de reglas para poder ser estructurado. Una de ellas es, primero, explorar la cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros exponer un tema, exponer un argumento, debemos saber manejarlo completamente. Esto con el fin de perfeccionarlo y llevarlo al oyente de la mejor manera. Es decir, que si nosotros manejamos nuestros argumentos, podemos saber qué estrategia podemos utilizar para llevarlo al oyente. Por ejemplo, si es necesario utilizar analogías para hacerlo entender, las usamos. Si es necesario usar un argumento deductivo, las usamos. Como segunda regla tenemos cuestionar y defender todas las premisas de cada argumento. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante que siempre analicemos los pros y los contras de cada premisa con el fin de siempre intentar hallar un error en la formulación de dichos argumentos. ¿Por qué? Porque no debemos quedarnos con que nuestros argumentos son perfectos o que el oyente va a entender todos nuestros argumentos. Debemos replantearlos con el fin de perfeccionarlos y estructurarlos de una mejor manera. Y por último, el número 3, debemos revisar y reconsiderar todos nuestros argumentos tal y como aparecen. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto debe ser con el fin de mejorar nuestro ensayo. Se debe reposicionar, se debe volver a redactar, imaginarse qué necesita el oyente saber o cómo podemos estructurar nuestro argumento para que el oyente lo entienda de una mejor manera. Nunca debemos pensar que la persona nos está entendiendo, siempre nos tenemos que hacer entender. Y bueno, esto con el fin de hacerle llevar un mensaje perfectamente al oyente. Partiendo de lo que dice el señor Miguel, ahora también tenemos que hablar sobre los puntos principales de un ensayo para que su estructura sea más comprensible. Señorita Rainelli, ¿qué puede hablarnos sobre esto? Ok, hay que comenzar explicando el problema, formular una propuesta de afirmación o definitiva. Por tercero, desarrollar los argumentos de un modo completo. Como cuarto, examinar las objeciones y como quinto, examinar las alternativas. Ok, y como último paso debemos pasar a la escritura de ese ensayo. Señor Miguel, ¿usted qué tiene para decirnos? Bueno, ya al escribir un ensayo estaríamos entrando en la fase final de plantear un argumento. Esto tiene una serie de reglas para ser llevado a cabo. La primera es que hay que seguir un esquema. Seguir un esquema tiene relación con seguir un orden. ¿Cómo podemos seguir un orden? Primero es haciendo un borrador. Después de que tengamos toda nuestra información desglosada y puesta en un papel o escrita en algún lugar, hacemos un borrador y después lo llevamos a limpio. Otra de las reglas sería formular una introducción breve. Hay muchos trabajos que tienen 4 o 5 páginas y la introducción nada más abarca 1 o 2, divagando mucho sobre lo que realmente se va a hablar. Una introducción debe ser clara y concisa, directo al grano. Otra de las reglas es exponer argumentos uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos empezar con un argumento, saltar con el último, volver atrás, volver a empezar. Cada argumento que toquemos tiene que ser explicado y desglosado directamente. Hay que enfocarse en uno y detallarlo. El cuarto punto sería tener mucha claridad. Y en esto Anthony Weston hace énfasis debido a que a esta regla la llama claridad, claridad, claridad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todas nuestras interpretaciones, explicaciones y premisas deben ser entendibles por cualquiera. Es decir, debemos hacernos explicar para cualquier tipo de persona. No debemos esperar que la gente nos entienda, nosotros nos debemos hacer entender. Y en quinto lugar tenemos que hay que apoyar las objeciones en base a argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestros argumentos son refutados por algún oyente o por alguna persona, no podemos darnos a explicar mediante ejemplos, sino solamente por argumentos, defendiendo nuestro punto de vista. Y por último, tenemos que no debemos afirmar más de lo que hemos probado, es decir, lo que ya hemos investigado y hemos comprobado, eso es lo que tenemos que exponer. No podemos sobrellevarnos
a afirmar algo que no esté en nuestros documentos. Nuestra base debe ser verídica y demostrable. No nos arriesguemos a afirmar algo que no es comprobado. Puede afectar la veracidad de nuestro argumento. Todo esto lo dice Anthony Weston. Eso que dijo el señor Miguel sobre la claridad es bastante interesante, ya que de ello podemos partir sobre un cierto tipo de argumentos que conducen a error. Estos argumentos son llamados falacias, pero para entrar un poco más en el tema, nos va a ayudar la señorita Reynolds. Así es, las falacias, según el libro de Anthony Weston, dicen que suelen ser muy tentadoras y muy comunes, y por ello cada una suelen tener sus propios nombres. Para nombrar tres rápidamente, tenemos la de generalización, la de ad hominem y ad misericordiam. La generalización, un claro ejemplo puede ser: si un venezolano se va al exterior y roba, eso no implica que todos los venezolanos sean ladrones. Y bueno, para cerrar con este conversatorio, quiero concluir abarcando un poco de cada aspecto de lo que ustedes hablaron. Pues primero, al momento de argumentar, es recomendable utilizar varios ejemplos para apoyar nuestro argumento. Es recomendable confiar en especialistas en el tema. Buenos argumentos nos facilitan la comprensión de un tema. Podemos utilizar los buenos argumentos también para la elaboración de ensayos y hacer que estos sean más comprensibles. Y por último, hay que evitar las falacias porque no dejan de ser argumentos que conducen a error. Y de esta manera damos como concluido el conversatorio por parte del grupo número 6 sobre las claves de la argumentación por Anthony Weston.